esta tiene que ver con todos los seres humanos, la ética, no es para unos o para unos sí o para otros no, sí, es para todos. Y la ética va a ser desde tiempos anteriores. Mm, La ética tiene características como por ejemplo es la teoría, la característica que es teórica o general. Esto quiere decir que el conocimiento de la ética es racional. Va a ser en los criterios, va a ser sobre todo en la norma moral, por eso es teórico. En lo que es práctico o específico, en acá la ética va a ser eh, teórico y específico, va a ser las virtudes en sí. Se va a practicar las virtudes, o sea, los deberes que tiene la persona, eh, sus, sus deberes y también solo su valor ético, ¿no? Cada persona tiene distintos valores y esos valores van a traer una controversia. En distintas personas va a ser ese valor va a ser bueno y en distintas personas ese valor va a ser malo y por eso se va a dar la controversia. Por eso es ciencia filosófica. En lo que es en la norma científica, en acá es porque en sí no, la ética es abstracta, se va a basar más en lo que debe de ser y no es así en lo que es, o sea, que se puede realizarse o ¿no? En la sociedad, sino lo que debe de ser, pero no se hace muchas veces. En lo que es los principios de la universales, en acá vamos a ver que todos los valores o los deberes que tiene la humanidad, en acá va a tener que ser explicado para toda la sociedad y tiene que estar esa explicación tiene que estar en todos los tiempos. Mm, en lo que es en los principios de la moral en un fenómeno, principios de la moral como fenómeno, en acá vamos a ver que los valores, como les decía, los valores van a ser positivos o negativos, depende de cada persona. Y eso va a ser también depende de la época. Por ejemplo, ahora nosotros, en caso de las mujeres, las chicas se pueden vestir como quieran, ¿no? Pueden caminar con ropas, con pantalones, perdón, y descubiertos los hombros. Pero en otros países está mal visto que las mujeres se vistan de esa forma, entonces tiene que estar, se podría decir, bien vestidas desde la cabeza hasta los pies, no está permitido que muestren parte de su cuerpo. Entonces, por eso es que se va a dar valores positivos o negativos y también en cada época. En lo que es la orientación del comportamiento moral, en acá vamos a ver que las normas del comportamiento moral van a dar a las normas de convivencia y cohabitación, ¿no? Con los demás seres. Son más que nada, son las normas adecuadas de convivencia. En lo que es en lo que es en la ah, que está presentado en todo acto humano, la ética es a nivel universal y está hecho para toda la sociedad, ¿no? También vamos a ver en lo que es objetivos de la ética, lo que es la siguiente PPT, el objetivo de la ética, ¿no? La ética en sí, su objetivo es estudiar la conducta humana de todita la sociedad. En acá cada individuo va a poseer cada uno va a diferenciar, ¿no? Esto es bueno y esto es malo. Entonces la ética va a hacer que cada uno pueda diferenciar de lo bueno y lo malo. Ese es uno de los objetivos, diferenciar lo bueno y lo malo. En lo que es el siguiente objetivo es que permite distinguir las características correctas y las incorrectas en nuestro entorno, ¿no? El siguiente objetivo es también va a conducir las normas de conducta moral en el ser humano y también y esa conducta va a tener un propósito que es ese, que va a ser alcanzar la felicidad individual y tanto social también.
La siguiente, por favor. Principios éticos. Antes que nada, vamos a ver acá lo que son principios éticos universales y principios éticos. En los principios éticos universales, vamos a ver en acá los valores universales, o sea, no solo hay valores en una sola comunidad, ¿no? En la familia o en el individuo, sino que esto va a ser en todo el universo, en todo el planeta se va a dar esos valores, pero eso va a ser, depende de cada ¿no? De cada país, se podría decir. Como les decía, hay en Perú, como les decía, el ejemplo, hay las mujeres en Perú nos vestimos como queramos, ¿no? Y no nos tachan o no nos prohíben la forma de vestirnos, pero hay países en el que incluso el trabajo para las mujeres no se les puede dar. Y como no se les puede dar, también es donde vestirse también está mal, ¿no? No pueden mostrar las partes del brazo o ¿no? Solo tienen que estar cubiertas. Siguiente. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, ahora veremos el código deontológico que está incluido también dentro de la ética, ¿no? El código deontológico es la expresión que va, ¿no? Que va a mostrar el conjunto de deberes profesionales de un colectivo, ¿no? De ya sea de trabajadores de una cierta empresa o de una determinada profesión, que estos además van a ir descubriendo, ¿no? Dentro de su ejercicio profesional, el conjunto de deberes que ellos deben cumplir. Además, el código deontológico es el conjunto de buenas prácticas que va a estar destinado a alcanzar el conjunto de bienes que la profesión va a pretender alcanzar o pretender lograr en cierta población objetivo o en los usuarios. Un ejemplo es el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú. Siguiente. Ahora veremos qué es la bioética. Siguiente. Para definir la bioética, primero vamos a ver de dónde proviene. Etimológicamente va a provenir de dos palabras, ¿no? Que es bios, que significa vida, y ethos, que significa ética. La bioética, entonces, va a entrelazar la salud y la vida. Además que la bioética es un estudio sistemático de la conducta humana, ¿no? Ya va a abarcar los ámbitos de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. Además que va a examinar ya sea los valores y los principios morales. Siguiente. Ahora veremos las características de la bioética, que son 6 características. El primero es que es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque acá van a participar diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, aquí están las biociencias y sus respectivas tecnologías. Y ciencias también, ¿no? Podríamos incluir a las ciencias de la salud. También está la filosofía, acá va a abarcar la ética principalmente. Y esto va a trabajar conjuntamente con la jurisprudencia y el bioderecho. La otra característica es plural y laica. ¿Qué quiere decir? Pues va a buscar acuerdos racionales entre personas de diferentes filiaciones, ¿no? Va a buscar acuerdos. El siguiente es que la bioética es civil y social. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en el comportamiento del ciudadano. Además, va a ayudar en la comprensión, el respeto a la vida y en los derechos humanos. La siguiente característica es que es formativa e informativa. ¿Por qué? Porque la bioética tiene el propósito de que se van a reafirmar los derechos, ¿no? De la libre manifestación de los individuos, al margen de que cada uno de estos tengan diferencias. Además de que pues va a brindar conocimientos, ya sea en la biología o en las ciencias de la salud, y que esto va a apoyar en el desarrollo social. La siguiente característica es que es prejurídica y metajurídica. ¿Por qué? Porque va a definir y va a entender los principios fundamentales, ¿no? Los principios del cuidado y sobre la preservación de la vida. Además que la bioética es universal, ¿no? Que acá nos va a decir que la bioética es un área de conocimiento universal, como ya lo he ido mencionando, y que va a estar relacionado, ¿no? Con la existencia humana, con las especies vivas y cómo estos se desarrollan en su ambiente. Siguiente.
Ahora veremos los principios bioéticos, ¿no? Que según el principalismo van a haber diferentes principios bioéticos y que estos van a ser descubiertos en el ámbito de la biomedicina y que esos se van a respetar en cuanto se presenten conflictos éticos, ya sea en la investigación o en la práctica clínica. Dentro de esos principios vamos a tener a la autonomía, que es respetar los valores y las opiniones personales de cada individuo y va a estar relacionado con el consentimiento libre e informado. Como segundo principio vamos a tener a la beneficencia, que es la obligación de hacer el bien. El tercero es la no maleficencia, que es que es respetar, ¿no?, la integridad del ser humano y va a estar orientado a la buena práctica profesional. Y como último principio vamos a tener a la justicia, ¿no?, que es el reparto equitativo de las cargas y beneficios, ya sea en el ámbito del bienestar, ¿no? Además que se va a evitar la discriminación y acá se va a desarrollar el acceso a los recursos. Siguiente. Ya, esa sería mi participación. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición. Referente al proceso gerencial. El proceso gerencial son un conjunto de acciones que los gerentes deben de realizar para dar soporte a distintas áreas de la empresa, las cuales van a unificar y van a ayudar a lograr o cumplir las metas propuestas. También nos menciona que el proceso gerencial es complejo, ya que va a influir pues numerosos factores que se interrelacionan. Y no solo son complejos, sino también son sistemáticos, ya que van a intervenir de manera interrelacionada e integral diferentes actores que subyacen en el sistema operacional, organizacional, y en el cual pues el gerente, a través de su acción gerencial, debe dar respuesta a múltiples necesidades, escuchando su voz interior, así como a las voces de los accionistas, clientes internos y externos, proveedores, trabajadores y a la sociedad en general. Siguiente. Bueno, en el proceso gerencial también vamos a ver que hay procesos estandarizados para la gestión gerencial, denominado como el ciclo de Deming, lo que es el planificar, hacer, actuar y verificar. Y pues, ¿cómo se da este proceso, no? En el planear, pues se van a definir las metas y cómo alcanzarlas. En el hacer, pues es donde se van a ejecutar las acciones para lograr las metas o los objetivos, ¿no? Y verificar, pues son mecanismos establecidos para conocer los resultados y evaluar si realmente pues las acciones están como que bien destinadas, ¿no? Y en el actuar, pues luego es una acción donde se va a hacer tipo un elemento correctivo. ¿Qué quiere decir? Pues es como que se van a poner a evaluar las acciones y si es que esas acciones realmente tienen resultados y si es que se está cumpliendo los objetivos o no. Siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Me escuchan y me ven? Espero que sí. Bueno, ya que hemos tenido claro los términos de bioética y ética y el proceso gerencial, ahora vamos a hablar sobre su aplicación. Comenzamos con la ética en el proceso gerencial. Una de las tareas de la ética es la aplicación a los distintos ámbitos por su característica de la práctica. Así se va a aplicar a la bioética, a la ética profesional, a la ética religiosa y a la ética gerencial, y entre otras. Tomando a la ética en el proceso gerencial, ya que la ética es fundamental en las organizaciones porque hay factores como la confianza, el respeto, la responsabilidad, que va a ser la base de toda organización en los procesos de planeación, organización, y el control. Entonces, ¿qué es la ética en el proceso gerencial? Hace referencia a las acciones de los miembros en su trabajo diario, de tal forma que respetan los principios éticos y las normas establecidas por ellos mismos, la organización para el que trabajan y la sociedad en la que se van a desenvolver. Entonces, va a ser tomada como una división individual de la conciencia con los grados de libertad que cada miembro va a ejercer para poder tomar decisiones frente a situaciones, ya sea de conflicto u otros. Entonces van a establecer normas que van a regir los comportamientos de los miembros y va a tener un efecto en el desempeño económico, social y ambiental de la organización.
van a crearse principios de la ética en el proceso gerencial que van a regular el comportamiento de los miembros. Estos son el principio personalista. Una persona es siempre un valor en sí misma y por sí misma y como tal exige ser considerada y tratada. Esto significa que los miembros constituyen el capital fundamental de toda organización y para ellos deben de ser desarrollados como tal y no solo tomados como un objeto. Por ello, la organización no debe de brindarles un espacio laboral negativo, no debe ejercer presión sobre ellos o degradarlos. Principio de orientación al bien común. En una organización se debe luchar por el bienestar de la empresa. Quiere decir que tanto la persona como la organización tienen que ir más allá de los intereses personales, buscando un bien en conjunto para la sociedad y la organización. Principio de orden de responsabilidad. Dirigir la empresa midiendo el impacto de las actuaciones de los miembros de la organización. Contribuye a mantener la responsabilidad y señalar las prioridades dentro de la organización y principios de la prudencia directiva, que es razonar correctamente sobre lo que se debe hacer y cómo se debe de hacer. Esto significa que no debes actuar impulsivamente y que se debe de analizar cada situación completamente para poder decidir cómo actuar ante las situaciones que surgen y esto que tiene que generar tiene que generar un desarrollo tanto para los miembros como para la organización. Ahora pasamos a la bioética en el proceso gerencial. Esto va a surgir como respuesta a todas las prácticas antiéticas o antimorales que estaban surgiendo en todos los niveles de los procesos organizacionales. Esto va a estar cimentado en la condición humana. Por ello, es una ciencia y arte representada en valores que se cimientan en la esencia humana, tanto en los principios morales y prácticas morales, y en espacios de acción direccionados a la búsqueda de la calidad de vida de los actores sociales de la organización, favoreciendo la integración del individuo con el ambiente y su subsistencia. Asimismo, cuenta con eslabones que van a ser un eslabón moral y ética, que es un conjunto de valores que refuerzan las acciones para propiciar transformaciones de ejemplares conductas en los miembros. Esto va a tener 4 bastiones, que es la vida, dignidad, respeto y honestidad. Vida que va a ser brindar a los miembros vitalidad o energía para que estos puedan desempeñar sus funciones adecuadamente. Dignidad que es decencia y nobleza en el comportamiento hacia uno mismo y hacia otros. Respeto que es tratar con aprecio y reconocer la importancia de las personas dentro de la organización como un ser humano. Y la honestidad que es cumplir las labores con transparencia y de forma correcta. Eslabón, misión y visión que contienen los grandes objetivos globales y bioéticos trazados por la organización impregnándola de los valores. Esto va a tener una misión que va a estar comprometida o dentro de la protección de la humanidad. Eslabón de diseño orgánico. Da una estructura orgánica con un esquema formal, dando paso a la conformación de grupos bioéticos con funciones definidas dentro de la organización y esto va a atender al desarrollo de las tareas éticas. Eslabón cultura organizacional. Es un ambiente abierto, dinámico, de reflexión y armonía, donde se promueven estrategias de desarrollo personal y grupal. Esto va a coayudar al buen desenvolvimiento de los miembros dentro de la institución. Eslabón liderazgo bioético, que es un proceso por el cual el líder influye en el comportamiento de los colaboradores y los dirigen hacia objetivos transformacionales. Esto va a propiciar el modelaje de cambios comportamentales por nuevos conocimientos y habilidades basados en la formación bioética. Eslabón grupo bioético, que es el espacio colectivo de reflexión para solucionar los problemas y situaciones que afectan el valor de la vida y tratar aspectos relativos a la dignidad del trabajador, como sus derechos, la aplicación de la tecnología dentro de la organización y cómo afecta a los miembros, y entre otros. Eslabón resolución de conflictos, que pone a disposición la conciliación como medio alternativo de resolución de conflictos en la organización. Esto está dirigido al restablecimiento de la comunicación afectiva y velar por el fortalecimiento de los valores bioéticos. Y el último, que es el eslabón toma de decisiones, que es la potestad para tomar decisiones siempre y cuando las mismas se encuentren fundamentadas en los 4 principios generales de la bioética, que son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Continuando con la exposición, función pública. En la función pública vamos a ver que es un conjunto de actividades que realiza el Estado a través de órganos del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas en orden a alcanzar sus diferentes fines. En acá vamos a ver la ley del Código de Ética de la Función Pública número 27815. Vamos a ver que va a haber 8 principios, 6 deberes y 5 prohibiciones. Siguiente, por favor.
En lo que va en el artículo 6, vamos a ver lo que son los principios de la función pública, en el que vamos a ver el respeto, la prioridad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y evidencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Estos son los principios, lo que decía, los 8 principios son estas. En el artículo 7 vamos a ver lo que son los deberes de la función pública, que es la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio, la responsabilidad, el uso adecuado de los bienes del Estado. En acá estos son los 6 deberes. En lo que es en el artículo 8 vamos a ver lo que son las prohibiciones de la función pública, que es mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer el mal uso de información privilegiada, presionar y amenazar o acosar. Estos son los 5 prohibiciones. Siguiente, por favor. Siguiente, ven. Muchas gracias. Bien. Vamos a continuar con el grupo número 2. Previamente le damos un aplauso al grupo número 1 por el trabajo presentado. El grupo número 2 está conformado por Najarro Soto Daniel, Ordaya Palomino Gisela, Vilcapoma Quispe Rocío y Yucra Yanasupo Ruth. Tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes, profesora, compañeros. Vamos a proseguir con la exposición, que son los principios éticos y bióticos en el proceso gerencial. Siguiente. Cámara, prenda su cámara. Ah, ya listo. Ya. Bueno, la ética y la bioética. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que estudia la moralidad, que busca las razones últimas y universales para adecuar la conducta humana al bien del universo, es decir, que considera los actos humanos en cuanto sean buenos o malos. Y bueno, también por muchos años se creyó, ¿no?, que la ética no podía ser señalada y que era parte del individuo. Sin embargo, la ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Siguiente, compañera. Ya. La bioética, la bioética se concibe como un campo interdisciplinario de especialistas y como un movimiento social y cultural de los ciudadanos. Es también un área de conocimiento que se refiere a la moralidad de las nuevas formas de nacer, morir, curar y cuidar, ¿no? Como es nuestra carrera de curar y cuidar. Es también el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario. En cuanto a qué tal la conducta se examina a la luz de los valores, los principios morales. También la bioética abarca no solo a los aspectos tradicionales de la ética médica, sino que incluye también a la ética ambiental, como los deberes sobre los derechos de las futuras generaciones y también el desarrollo sostenible. Bueno, la bioética también presenta 4 principios, los cuales son el principio de no maleficencia, principio de beneficencia, el principio de autonomía o de libertad de decisión y el principio de justicia. Bueno, el principio de no maleficencia nos habla sobre que ante todo no debemos hacer daño y respetar a la integridad de las demás personas, ¿no? Como por ejemplo sería, bueno, en nuestro caso en la carrera, suspender tal vez el tratamiento
por nuestro propio gusto de un paciente o negarnos a administrarle algún otro medicamento, digamos, porque tenga una enfermedad, digamos, VIH, ¿no? El principio de beneficencia, bueno, se refiere a la obligación moral de actuar en beneficios de otros, tal como entendemos, también nos impone la obligación de ayudar a otras personas, promover también su importancia de tal caso. El principio de autonomía también consiste en que cada persona es autodependiente de optar por las decisiones de él mismo, ¿no? Por decir, de las funciones que puede elegir, digamos, cuando ocupas un cargo gerencial, entonces, que puedes elegir tú mismo como es autónomo hacer una cosa o no, pero siempre y cuando también sea para beneficio de todos, ¿no? O sea la razón. También el principio de justicia es toda persona, también por el mero hecho de serlo, ser pobre o ser rico, se puede decir, también tienen la misma dignidad independiente de cualquier circunstancia y por lo tanto también son merecedores de igual consideración y igual trato. Siguiente compañera, y voy a ceder la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, prosiguiendo con la exposición de Ley de Código de Ética, Función Pública número 27815. Aquí nos dice pues que los fines de la función pública son el servicio a la nación de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Dentro de ello tenemos los siguientes principios éticos, que es el respeto. Aquí nos dice que el servidor público debe de adecuar la conducta hacia el respeto a la Constitución y a las leyes, ¿no? Luego tenemos el siguiente principio, que es probidad. El servidor público, pues aquí debe de actuar con rectitud, honradez, honestidad, y así desechando toda la ventaja personal que puede lograr para sí mismo, ¿no? Sino que tiene que ser en general una ventaja para la institución. Eficiencia. La eficiencia, disculpen el ruido, ya. La eficiencia, pues aquí el servidor público debe de brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, ¿no? Aquí debe de procurar una capacitación sólida y permanente. El siguiente principio ético es la idoneidad, que está entendida como una actitud técnica, legal y moral, ¿no? Aquí debe ser apropiado para el ejercicio de la función pública. Y como el quinto principio ético tenemos la veracidad. Aquí pues el servidor público debe expresarse con autenticidad en sus relaciones funcionales con los miembros de dicha institución, ¿no? Y tenemos el siguiente principio, que es lealtad y obediencia. Aquí se debe a la fidelidad, a la solidaridad, cumpliendo órdenes. Y ya el penúltimo principio es la justicia y equidad. Aquí pues se otorga a cada uno lo que es debido. Y tenemos como último principio la lealtad al Estado de Derecho. Aquí pues el funcionario de confianza tiene la lealtad con la institución, ¿no? Y al Estado de Derecho. Siguiente. Bueno, pasamos a hablar de los deberes éticos. Tenemos aquí 6 deberes éticos. La primera es la neutralidad. Aquí pues el servidor público debe actuar con total imparcialidad, ¿no? Ya sea en ámbitos de la política o en la economía, ¿no?
La transparencia, pues aquí el servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. O sea, debe ejecutar actos transparentes. En la discreción, aquí el servidor público debe de guardar reserva con respecto a informaciones que posea, que tenga conocimiento con motivo de el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, ya, el siguiente deber ético es ejercicio adecuado del cargo. Aquí, pues, el servidor público no debe de tomar o optar represalias de ningún tipo o ejercer alguna coacción contra otro servidor público, ¿no? O otra persona. Y ya, como el quinto deber ético, tenemos el uso adecuado de los bienes del Estado. Aquí pues se debe de proteger y conservar los bienes del Estado, ¿no? Y como último deber ético tenemos la responsabilidad. Aquí pues se debe desarrollar sus funciones en total cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública, el servidor público. Siguiente. Ya, aquí observamos las previsiones. Aquí pues el servidor público no puede presionar ni amenazar, ¿no? Y asimismo acosar o hacer mal uso de información privilegiada o también realizar actividades de proselitismo, asimismo obtener ventajas, ¿no? Indebidas para uno mismo. Y por último, la última previsión tenemos mantener intereses de conflicto. Bueno, le doy pase a mi compañera para que prosiga. Bien, profesora y compañeros, muy buenas tardes con todos. Voy a proseguir con la exposición. Ética en el proceso gerencial. Los procesos gerenciales son aquellos que van a englobar en la gestión de las distintas áreas en la empresa. Esto logrando, pues, finalmente cumplir con las metas propuestas de cada empresa o cada entidad. El proceso gerencial es clave para el funcionamiento de una organización, no como una serie de departamentos en los que se toman decisiones coherentes. Se trata, pues, en este caso, de hacer funcionar a la organización como un todo. Entonces, la ética en el proceso gerencial nos dice que es como la ética aplicada a la gerencia. El comportamiento ético gerencial se refiere pues a todas las acciones que los gerentes hacen en su trabajo diario, de mantener que respeten los principios éticos y las normas establecidas por ellos mismos. Y tenemos algunas características, ¿no?, para poder identificar los gerentes o ética en el proceso gerencial. Nos dice que los gerentes éticos tienen una vida centrada en principios. Ellos son coherentes con sus sentimientos. Además, en cuanto exista crisis en una entidad de la empresa, ellos conservan pues sus principios y no actúan en contra de lo que previamente predican. Además, nos dice que la ética o los gerentes éticos son justos, honestos, confiables, transparentes y dan ejemplo de buen comportamiento. Además, respetan a los demás, asimismo su trabajo, su empresa. Ellos son capaces de reconocer sus errores, corregir y trabajar continuamente para cometer menos errores. Además, ellos valoran a los demás, al equipo del trabajo, ¿no?, como seres humanos en conciencia. Ellos cuidan de las relaciones con los empleados, los clientes y las demás personas. Siguiente. Bien, la bioética en el proceso gerencial. Nos dice que la bioética gerencial es un modelo, ¿no?, un modelo teórico generador de vida, válida para todos los niveles directivos. Estos son causantes de innovaciones para el diseño organizacional, la cultura, el liderazgo, el capital humano y los grupos. Ellos nacen como una ofensiva a los conflictos morales, a las prácticas y a los valores. Siguiente. Ya, los valores, principios y los valores de la organización. Los valores son el conjunto de los principios éticos y profesionales
que guían toda la actividad de una organización. Son el conjunto de todos los principios por los que se rigen los colaboradores, los empleados de un grupo de personas. Ellos trabajan juntamente pues para conseguir el mismo objetivo que ellos se precisan. Son el conjunto de normas, valores y creencias que orientan una organización, pues son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos específicos. Los valores organizaciones, cada empresa decide pues cuáles son los valores que van a guiar todas sus acciones que se va a realizarse. Dentro de ellos, algunos valores tenemos la reactitud, que la reactitud pues es la cualidad o estado de cada una de las personas moralmente correctos y justificables. Tenemos también la honestidad, que la honestidad también es un valor importante. En este caso, pues nos permite vivir una manera congruente, es decir, que lo que pensamos, lo que sentimos. También tenemos la productividad, la confianza, la responsabilidad y el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante, ya que es un trabajo hecho por un grupo de personas donde todos tienen un mismo objetivo, ¿no? Entonces, para que se considere un trabajo en equipo cooperativo, el trabajador debe tener una estructura organizativa que favorezca pues la colaboración conjunta del trabajo y la solución pues de un conjunto de problemas. La eficiencia también, ¿no? Se va a considerarse en este caso que es una capacidad para poder realizar o también cumplir adecuadamente una función. Siguientes. Bien, mi compañero va a proseguir con la exposición. ¿Se me escucha? Disculpe. Ya, bueno, creo que sí. Vamos a hablar de la ética profesional en la gestión de la administración, ¿no? Y para esto vamos a ver que es innegable esta importancia, ¿no? De la ética profesional en cada uno de los lugares que uno labora, porque estas van a incidir siempre en el desarrollo de un centro poblado, una municipalidad distrital, no sé, gobiernos regionales, programas sociales, gobierno central, empresas y todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo afecta la ética cuando se contrae confianza, ¿no? Entre una persona, un entorno y una organización. La toma de decisiones éticas lo va a hacer en sí propiamente la persona. Y esto va a dar una motivación para el trabajo, ¿no? Para que esta persona ejerce mejor su trabajo. Y con esto va a mostrar una cultura empresarial de ética, ¿no? A sus demás compañeros y así, o sea, va a mostrarlo, ¿no? Al público también. Y esto va a hacer que esta empresa o esta gestión gane una buena reputación y una buena fama, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en todo tipo de gestiones vamos a encontrar problemas, pero los problemas más frecuentes en este caso van a ser la toma de decisiones rápidas. Esto va a implicar que, bueno, en una gestión, las tomas de decisiones bueno, tiene un proceso, ¿no? Y este proceso se tiene que evaluar constantemente, ¿no? Pero las tomas de decisiones rápidas, a veces no van a ser tan efectivas, ¿no? El profesionalismo en la práctica. Guiarse por los principios propios, abstenerse de mala praxis que desembocarían en daños o perjuicios insanables, ¿no? También vamos a tener los dilemas bioéticos en investigación. Acá se va a ver que va a haber pacientes vulnerables, aspectos económicos que merman o reducen el valor de la eticidad, ¿no? De la investigación. También va a haber una coerción, una manipulación, ¿no? Y también va a haber los conflictos de interés, ¿no? En este caso, una mala praxis o un problema frecuente va a ser el interés de en la gestión de uno de los diferentes componentes, ¿no? Se podría decir. Siguiente, por favor. Bueno, la corrupción, ¿no? También tenemos la corrupción, que es una conducta antiética, ¿no? Antiética, antimoral. Entonces, vamos a ver que la corrupción, vamos a comenzar con un poco de historia en el Perú y países latinoamericanos.
va a aparecer, ¿no? Con la invasión y conquista española en 1532, en donde la clase política dominante, gobernante, es netamente corrupta, dejándonos caudillistas, jefes, cúpulas militares e incluso cúpulas religiosas, ¿no? La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para lograrlo, ¿no? Y acá, bueno, estaba viendo, buscando un poco más de información, encontré lo que es el índice de percepción de corrupción, ¿no? Que acá se muestra claramente, perdón, en el índice, ya, se va a mostrar claramente la índice de percepción de la corrupción del 2012 al 2017, ¿no? En Perú. Esta escala va a ser de 0 malo a 100 a bueno, ¿no? A mayor valor de índice, menor percepción de corrupción, ¿no? A mejor posición en la tabla, menor percepción de la corrupción. Y vamos a ver los diferentes años, ¿no? A partir del 2012 hasta el 2017, ¿no? El índice de percepción de corrupción en el 2012 así de 38. El puesto general es 83. El puesto general es a nivel o sea, de Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que este índice va subiendo 83 en el año 2012, en el 2013 83, en el año 2014 85 y va subiendo y va subiendo. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta con esto? Que la corrupción persiste en nuestro país. Entonces, no solamente nos encontramos estancados por niveles graves de corrupción, sino que a la luz de los últimos acontecimientos en el país es probable incluso que este índice siga subiendo, ¿no? Ya, bueno, sigamos, por favor. Bien, las causas de la corrupción. Ya, primero, la corrupción, ¿no? Van a ser todos los actos delictivos, ¿no? Cometidos por funcionarios, autoridades públicas, y que estos van a abusar de su poder o influencia, ¿no? Al hacer, ¿qué cosa? Un mal uso intencional de los recursos, tanto financieros y humanos, ¿no? A los que van a tener acceso, poniendo por encima sus intereses propios, ¿no? Personales, perdón, personales y los de sus allegados, ¿no? Para conseguir una ventaja legítima, generalmente de forma secreta o privada. Entonces, las causas que vamos a ver acá van a ser, por ejemplo, la mala distribución política del poder en una administración pública, ¿no? La falta de la conciencia social, el desconocimiento generalmente de la población o también de ellos mismos, de lo legal o ilegal, la falta de valores, la ética y moral, ¿no? Ya bueno. Y también la impunidad, ¿no? De los actos de corrupción, que estos no van a ser castigados, ¿no? Por la ley. La poca eficiencia de la administración pública. En este caso vamos a ver a empleados que no son eficientes, ¿no? Para ejercer un cierto puesto. Excesivo poder discrecional del funcionario público, la ambición y la codicia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, todos estos desembocan en qué? En un abuso de poder. El abuso va a ser, ¿no? Un acto de violación, de confianza y el poder generalmente asociado a una autoridad superior, ¿no? A pesar de que no es inclusivo. El poder es una ventaja que se tiene por encima de otra persona. Por ejemplo, el poder de la cercanía de un amigo, el poder de la complicidad con una pareja, y que son poderes no autoritarios, ¿no? Siguiente, por favor. Y el claro ejemplo del nepotismo, ¿no? Que vamos a ver siempre. Creo que todos pasamos por esto. Creo que en los diferentes... Vemos este ejemplo de nepotismo en la vida real, ¿no? En los diferentes cargos que se ocupan en las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el nepotismo, no? Es la desmedida es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos, sin tener en cuenta la formación o capacidad para desarrollar las tareas requeridas por el cargo. Más claro, el nepotismo se define como una indebida preferencia por un pariente o ser querido cuando debería prevalecer la competencia justa o abierta. El nepotismo, ¿no? Una persona que ejerce cierto poder para poder, o sea, esta persona abusa de su poder para poder un tío, un vecino, un hermano, en cierto puesto público, ¿no? Hay un favoritismo ahí, qué cosa no se evalúa, no hay una competencia, no hay una evaluación que se da entre estas personas, sino que ya ahí se da claramente una preferencia, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, el peculado, ¿no? Bueno, en este caso también es otro delito, ¿no? El delito de peculado doloso sanciona en las líneas generales a aquel funcionario que aprovechando su cargo se apropia o utiliza indebidamente bienes públicos en provecho personal o de un tercero, mientras que el peculado culposo sanciona a aquel funcionario que imprudentemente permite que otra persona sustraiga los bienes públicos, ¿no? Acá vemos en esta imagen el sujeto activo, ¿no? Que va a ser el que va a, si es que va a haber un peculado doloso, este funcionario que va a hacer va a apropiarse indebidamente de bienes públicos, haciendo daño a quién? Al Estado, ¿no? En pocas palabras, para su propio provecho personal o tal vez de una persona tercera, ¿no? En cambio, en el peculado culposo, el sujeto activo, el funcionario va a hacer va a permitir, o sea, va a dar un permiso a otra persona para que sustraiga estos bienes públicos, ¿no? Y todos estos van a hacer daño netamente a lo que es el Estado. Siguiente, por favor. Creo que ya acabo. Bueno, gracias. Esa es la exposición que hemos preparado para hoy. Muchas gracias. Bien, le damos un aplauso también. Nuestro primer entorno inmediato es la familia, ¿verdad? Y luego son las diferentes organizaciones donde vamos a ir desarrollando nuestro comportamiento, nuestro crecimiento personal, luego profesional, a lo largo de la vida, donde aprendemos y desaprendemos códigos de ética. Es decir, pautas de comportamiento dadas por válidas para la sociedad, ¿no? Y en esa perspectiva, si nosotros ya hablamos de la ética de la gerencia, vamos a tomar en cuenta que es colocar, ¿no? Esos principios, esos valores, esas acciones, todo aquello que conforma la cultura organizacional al servicio de los objetivos del desarrollo de nuestra organización primero, ¿no? Es decir, poner en práctica todos estos valores, todos esos principios, pensando sobre todo no en el provecho personal, sino sobre todo en los más altos intereses colectivos, ¿no? En nuestro caso, nuestros usuarios son esos beneficiarios que vienen a demandar un servicio a nuestra institución, van a sentirse seguros en la medida en que nosotros nos desempeñemos dentro de un código de ética que nos permita pues alcanzar un servicio que sea eficaz, un servicio que sea equitativo, que le permita tener los resultados perseguidos, ¿no? El que se produzca una transacción en el que nuestro comportamiento, nuestro desempeño profesional esté en respuesta a esas expectativas de esos códigos que también traen nuestros usuarios al momento de prestarles el servicio, ¿no? Y todo ello, si hablamos ya de la gestión en las instituciones, no solamente al momento de prestar el servicio, sino de toda la gestión que implica la gerencia para poder garantizar, por ejemplo, un manejo transparente de los recursos, para garantizar que todo lo que hace mi organización pone en evidencia un trabajo articulado y el más alto nivel de desempeño, un comportamiento laboral adecuado de todos los miembros del equipo, basado sobre todo en valores, en principios que evidencian, ¿no?, que están comprometidos con el logro y satisfacción de lo que buscan nuestros usuarios, tanto externos, los que vienen a demandar el servicio, como los internos, ¿no? Sin embargo, esta sociedad todos los días nos muestra que nos encontramos, ¿no?, en un escenario, en un entorno en el que se evidencia lo que sus compañeros acaban de mencionar en el segundo grupo, un comportamiento por parte de quienes hacen la gestión en las instituciones que motivan a que quienes vienen a la institución o quienes están fuera de la institución permanentemente están dándonos expresiones de un comportamiento laboral de quienes hacen gerencia y de los propios trabajadores que lesionan a la ética de la gerencia. Dentro de ellos está el clientelismo, ¿no? Es decir, el generar procesos, por ejemplo, de contrataciones
con un conjunto de mecanismos que van a permitir usufructuar de dinero, ¿no?, proveniente de las grandes empresas, de los proveedores, por ejemplo, en el caso del Estado, a favor de quienes permiten a esas empresas, ¿no?, entregar sus productos pues a las organizaciones, ¿no? Tenemos un marco normativo muy amplio en el país, a través de los sistemas integrados de gestión administrativa, a los sistemas de adquisiciones, de abastecimientos, sistema de tesorería, por el que, entre comillas, diríamos, estaría garantizando que no se den esas circunstancias. Sin embargo, desde los más altos niveles del Estado, conocemos, ¿no?, todo lo que se publica. Para que pueda desarrollarse una obra en un determinado pueblo de nuestro país, desde el más alto mandatario de nuestro país hasta el último, buscan pues mecanismos para poder obtener ventajas personales, dejando de lado el interés común y el interés que debería primar en su comportamiento gerencial, ¿no?, a favor de la población, a favor de la sociedad. También nos ha hablado su compañero sobre el nepotismo. Y es que la mayor parte de personas creen que el momento de ocupar un cargo es el momento en el que van a poder devolver favores. Y sobre todo ese entorno inmediato, aun cuando la ley en nuestro país señala que está prohibido participar, contratar a personas hasta el segundo grado de afinidad para quien dirige la institución y hasta el cuarto grado, perdón, de consanguinidad y hasta el cuarto grado de afinidad. Y eso debería replicarse en todos los niveles del Estado. Y de esa manera tendríamos una gestión transparente, basada en principios, basada en valores, ¿verdad? La corrupción está generalizada en las organizaciones. Y es justamente una expresión, una evidencia de un atropello de los principios, de los valores que deben regirse en la administración. Y en pequeños comportamientos que sumados van a convertirse en ese referente para las generaciones futuras que vienen detrás de nosotros y que van a ver comportamientos fuera de la ética como una práctica cotidiana normal, convirtiéndolos, ¿no?, a esos comportamientos en patrones de referencia, pues, dentro de los cuales se van a seguir desenvolviendo. Y no es solamente el aprovechamiento económico, sino también acá el uso indebido de los recursos del Estado, el uso de los vehículos del Estado, el uso de la gasolina del Estado para los militares, que reciben, ¿no?, galones de combustible para su desplazamiento, y ya hemos visto también qué ha sucedido en ese caso, ¿no? Está también en una práctica muy simple, que lo vemos de manera repetitiva, ¿no?, en las organizaciones. El llevar al domicilio papel, llevar al domicilio lapiceros, lápices que nos dan para cumplir nuestras funciones administrativas. Y bueno, eso lamentablemente se convierte pues en algo normal, y por eso escuchamos a hijos que les dicen a sus padres, me falta lápices, ¿no? Me traes de tu trabajo. Y es que el trabajo es un surtidor, un lugar donde uno puede proveer ese tipo de materiales. No, ¿verdad? Es que la corrupción, hasta en esas pequeñas cosas, se evidencia. En el uso indebido del tiempo. Si yo tengo una jornada laboral de un número de horas, tienen que ser productivas, ¿verdad? Y tiene que reflejarse en resultados para la organización. Pero vemos cómo es la prestación de los servicios y la generación
de recursos en las organizaciones, sobre todo del Estado. En el sector privado, las reglas son claras. Y si se observan algunos de esos factores que estamos mencionando que lesionan a la ética, simplemente son despedidos. Es así. En la administración pública no ocurre eso. También son factores que lesionan a la ética las prácticas discriminatorias. En los servicios de salud es uno de los factores muy repetitivos y lo encontramos en las expresiones de manera cotidiana en nuestros usuarios. Señalan que el personal de salud trata, en realidad, de una manera muy diferente de acuerdo a cómo viene, de dónde proviene el usuario. Y da preferencia a cierto grupo, ciertas características en su presentación para poder ser atendidos. Esto también está relacionado directamente con las prácticas inequitativas, ¿no? Curiosamente, en lugar de prestarle mayor atención y darle mayor apoyo a aquellas personas que tienen mayor necesidad, desde el mismo Estado se generan condiciones para, en cierta medida, pues, atender una necesidad general sin tomar en cuenta las características de la población, ¿no? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de los famosos subsidios a los alimentos, ¿no? Lo ideal sería, pues, que estos lleguen, podríamos decir, bajo ciertas características para los grupos que tienen menos recursos económicos, ¿verdad? También están las prácticas desleales, ¿no? Hay recursos humanos altamente calificados que contribuyen al éxito de una organización y que por una retribución económica son captados por otras instituciones para implementar aquellas experiencias exitosas en otras instituciones y ser la competencia de su institución de donde está trabajando, ¿no? Eso es, por ejemplo, una deslealtad a quien te está dando la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? También eso está vinculado a una falta de ética. Ese es un pequeño ejemplo, pero la deslealtad trasciende a muchos otros aspectos cuando inclusive estoy haciendo un mal uso del tiempo, de la infraestructura, de los equipos que se me han asignado para prestar un servicio y que como no es de mi propiedad privada, simplemente no garantizo el cuidado y el mantenimiento adecuado de ellos para garantizar la continuidad de un servicio, por ejemplo. También están las prácticas contra la moral y los buenos usos, ¿no? Es noticia en todo nuestro país lo que ha pasado con un congresista, ¿no? Que ha sido separado del Congreso y que hoy día en el Poder Judicial, curiosamente, no le han dado, pues, la pena privativa de la libertad para que pueda investigarse el caso, ¿no? Él va a estar podríamos decir, libre y mientras tanto se investiga, ¿no? La situación que ha motivado. Y sabemos cuál ha sido el motivo, ¿verdad? Ha sido el de realizar, pues, un evento social en ambientes del Congreso, beber ahí, excederse en la bebida y violar, ¿no? A una trabajadora suya. Imagínense, ¿no? Esas son prácticas, pues, contra la moral y contra los buenos usos, ¿no? También el desgreño y el descuido de los bienes públicos, ¿no? Que está vinculado también con la deslealtad en este caso, ¿no? Como no es algo que me haya costado esfuerzo, sacrificio conseguirlo, simplemente no le doy el uso que debería darle a los equipos, a los insumos,
Cuando desarrollo, por ejemplo, en un servicio de emergencia, una curación, si estoy en un ambiente hospitalario, hago uso y abuso de insumos y de recursos para un procedimiento. Pero si estoy en el ámbito privado, voy a tener pues preparado exactamente lo que se necesita, ¿no? ¿Qué necesidad, díganme, tendrían las empresas privadas de preparar equipos mínimos exactamente con el equipo que se necesita? Justamente la experiencia de incorporar a personas que vienen de otras instituciones a laboral y que van a hacer pues un uso desmedido de los recursos, ¿no? También pone en riesgo, podríamos decir, a la vida de toda la colectividad prácticas que están reñidas con la ética, vinculadas al deterioro del medio ambiente. Una muy simple, muy sencilla, el dejar las luces de las oficinas prendidas día y noche en los pasadizos. El uso excesivo, ¿no?, de papeles para comunicaciones que pueden ser fácilmente difundidas por los medios electrónicos que la tecnología ahora nos permite, ¿verdad? Y así como eso, diferentes prácticas que de manera diaria lo hacemos, quién sabe, pues, en nuestras organizaciones, ¿no? Y en ese contexto, el Estado no se puede quedar tampoco, pues, con las manos cruzadas, ¿verdad? Ni tampoco las organizaciones. Tienen que buscar mecanismos para frenar todos estos aspectos que lesionan, ¿no?, a la ética. Y en ese grupo están las llamadas barreras contra la corrupción. Cuando hemos desarrollado la asignatura, veíamos que estamos en un marco de modernización del Estado, ¿verdad? Y una barrera justamente es un Estado moderno, ágil y eficiente, ¿no?, que tenga menos estructuras orgánicas de tal forma que se agilicen los procesos y los resultados sean inmediatos al prestar un servicio. Una gerencia que sea eficaz y que sea transparente, ¿no? Hemos visto que desde el Estado se ha promulgado la ley de simplificación administrativa y de igual manera la ley de transparencia económica y fiscal. Es decir, que todas las organizaciones del Estado están obligados a transparentar todo lo que hacen, ¿no?, que sea de conocimiento público. Ningún manejo en la administración pública puede ser, podríamos decir, cerrado, solamente de conocimiento para quienes son parte de la organización, salvo aquellos aspectos vinculados a seguridad del Estado. Ese es el único tema que sí puede ser, pues, para un círculo, podríamos decir, especial, ¿no? En este caso, que es para los órganos que tiene dentro de la estructura del Estado esa responsabilidad, ¿no?, de garantizar la seguridad nacional. Pero las demás instituciones, por ley, se debe de transparentar, ¿no?, todos los procesos. Tiene que haber también un control político. En realidad estamos ahora en un escenario en nuestro país donde la violencia ha ganado en todos los espacios de nuestro país, tanto en el sur y ahora también ya se está diseminando hacia el norte, en el que estamos viviendo los resultados de falta de un control político, de establecer mecanismos para que puedan también garantizarse, pues, los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Porque la ética implica también, como sus compañeros lo han dicho, ¿no?, o sea, dar al ciudadano lo que le corresponde, pero también éste tiene la obligación de cumplir aquellos
elementos que le van a permitir vivir en sociedad, ¿verdad? La constitución política de nuestro Estado es donde se establecen nuestros derechos, pero también donde se establecen nuestros deberes como ciudadanos. Y justamente en ese marco vamos a desarrollar a través de mecanismos como el control ciudadano, la veeduría ciudadana, vamos a ejercer el control político. Cuando hacíamos la práctica de seguimiento presupuestal, mencionábamos, ¿verdad?, que uno de los mecanismos que el Estado tiene para hacer transparente su gestión y permitir, ¿no?, que se haga pues un ejercicio del control ciudadano es justamente esta posibilidad de hacer un seguimiento, ¿no? Y conocer cuánto de presupuesto se tiene para cada organización, cuánto se está gastando, en qué se está gastando y cuál es el resultado que está teniendo el gasto público en los indicadores sociales de la población, ¿no? Eso es hacer, pues, veeduría, ¿no?, ciudadana. Pero no solamente para conocerlo por curiosidad, sino que nos sirva, pues, para generar una información que nos permita adoptar también una posición y nos permita también promover un comportamiento ciudadano en ese marco, ¿no?, de derechos y deberes, ¿no?, ciudadanos. Otra barrera importante es la prensa investigadora, ¿no? Se dice que el cuarto poder es la prensa, ¿verdad? Porque tiene esa posibilidad de investigar, de indagar respecto a hechos que se denuncian en la población. Pero tiene que estar acompañada también esa prensa investigadora de aquellos soportes éticos, de aquellos principios, de aquellos valores que garanticen también que lo que investigan es transparente y está enmarcado en esos valores, en esos principios, ¿no?, de la ética. También otra barrera es la justicia, que sea capaz de investigar y sancionar. Los ciudadanos hemos perdido la confianza, ¿verdad?, en ese poder del Estado, que es el de investigar, identificar responsables para corregir el rumbo de una gestión pública, por ejemplo, ¿no? En la Contraloría General de la República, hasta el año 2020, se desarrollaron procesos de investigación a nivel nacional y se identificaron cientos de miles de faltas en la administración pública y se inició todo un proceso sancionador, ¿no? Pero el Congreso de la República de ese entonces retiró ese poder sancionador a la Contraloría y se dejó abierta la posibilidad para que sea ya el Poder Judicial quien investigue y determine si era o no pasible de una sanción esas faltas, ¿no? Y bueno, en el año 2021 nuevamente se ha restablecido esa función de la Contraloría. Pero ¿quiénes conforman la Contraloría? También seres humanos y también funcionarios, ¿verdad? Entonces, en realidad es un tema complejo en la administración pública, en los poderes del Estado, para poder ir deteniendo, ¿no?, ese monstruo en el que se ha convertido la corrupción en nuestro país de manera particular, ¿no? En todas las organizaciones, como decíamos, cuando hablábamos del control, recordarán, la Contraloría tiene pues una unidad orgánica, ¿verdad?, que es el sistema de control de gestión interno de las instituciones.
que también es una barrera contra la corrupción. Y para garantizar que haya independencia de quienes dirigen esa unidad orgánica, quien los designa es el Contralor, en este caso, o sea, ese órgano nacional, ¿no? Y ese funcionario no depende jerárquicamente del titular de las organizaciones, para que pueda justamente garantizarse que haya transparencia y que haya sobre todo, podríamos decir, pues una posición neutral, ¿no? Frente a lo que se hace en la gestión de cada institución, ¿no? También están, por otro lado, así como hay entidades y órganos sancionadores, también hay un sistema de estímulos por productividad para evitar que la corrupción gane a los trabajadores, a quienes hacen administración. Entonces, desde el Estado, por ejemplo, para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, se han establecido, pues, escalas salariales muy diferenciadas, ¿no? De tal forma que esos funcionarios no necesiten recurrir, pues, a prebendas, ¿no? Es decir, al pago, al clientelismo, ¿no? Para recibir prebendas económicas y, bueno, retribuirlas, ¿no? Pasando por alto, quién sabe las faltas que cometan las personas, ¿no? Sin embargo, pues la queja para el Poder Judicial continúa, pero tenemos que ir recuperando gradualmente la confianza en esas entidades, ¿verdad? También se han creado salarios competitivos. Por eso es que desde Servir se conformó el Cuerpo de Gerentes Públicos, así se llama. Recordarán que cuando hablábamos en la gestión del talento humano, hablábamos, ¿no? A ese grupo, podríamos decir, de gerentes públicos que son altamente calificados y que su sueldo no proviene del Estado, viene de la cooperación internacional, ¿no? Viene de PNUD, justamente también para evitar ahí el clientelismo, para evitar la corrupción, ¿no? Se han implementado también regímenes disciplinarios eficaces, ¿no? Vinculados sobre todo a estos aspectos que hemos mencionado de las entidades que tienen la responsabilidad del control en la institución. Reorientar esos procesos del Sistema Nacional de Control para identificar problemas y tomar medidas correctivas inmediatas sin que llegue a tener un impacto en la gestión pública, ¿no? Establecer también reglas de juego claras, transparentes en todos los procesos del sistema de contrataciones, ¿no? Establecer plazos y silencios administrativos. Estos dos últimos mecanismos, cada uno en su sistema, con un protocolo en cada caso para garantizar, ¿no? Que se conviertan pues en esa barrera contra la corrupción. También una revisión minuciosa de los sistemas de estímulos no perversos, ¿no? O sea, de encontrar mecanismos para vincular los procesos tributarios que tienen las organizaciones, sobre todo privadas, para generar, ¿no? Mecanismos que permitan una recaudación en la caja fiscal que sea eficiente y que evite pues los problemas que vamos a ver a continuación de la evasión, la elusión, ¿no? Eliminar todos los trámites que son innecesarios. Hay veces para obtener un documento muy simple, por ejemplo, un certificado de salud, de trabajo, ¿no? Para el trabajo, un certificado de que estoy delicada de salud y necesito pedir un permiso. La verdad que era muy complicado, ¿no? Entonces se han ido también generando algunas disposiciones, pero ya hemos escuchado también en los medios de comunicación que justamente abusando ya del sistema electrónico
que tenían pues funcionarios vinculados al ámbito de salud para otorgar no solo certificados de salud, sino también de defunción. Muchas personas buscadas por la justicia en periodos determinados aparecían pues como que habían muerto, ¿no? Y pasado un tiempo, una vez que cesaba el proceso de búsqueda, nuevamente aparecían vivos. Entonces, con ello se ha retirado algunos procedimientos de este sistema que facilitaba, por ejemplo, en el ámbito de salud, ¿no? Pero esto es solamente como ejemplo lo de salud, pero estamos hablando de un conjunto de trámites en la administración pública que hacían que surjan, ¿no? Problemas vinculados directamente con la ética, ¿no? También una barrera contra la corrupción es estimular la competencia. Cuando una sola entidad del Estado tiene la exclusividad de un servicio, se genera pues burocracia, desorden, clientelismo, ¿verdad? Pero si hay competencia, cada uno busca agilizar sus procesos y ofrecer el mejor servicio, ¿no? También, como ya lo hemos mencionado, pues todas las disposiciones que existen para poder transparentar la administración pública. Esas disposiciones que se han dado también para reconocer los derechos de petición y de información. Todas las instituciones están obligadas a respondernos cuando queremos una información sobre determinado asunto. Si no está en el portal de transparencia, la ley nos permite solicitarlo formalmente y la institución tiene la obligación de darnos la información. Como les repito, salvo que sea alguna información vinculada a seguridad del Estado. En ese caso, no nos van a responder, ¿no? ¿Sí? También otra barrera es la difusión y la publicidad de las decisiones y los actos públicos, ¿no? Es un buen gestor aquel que sus decisiones trascendentes las publicita, porque son transparentes, porque están ajustadas a normas, porque se ciñe a reglamentos, a leyes que tienen establecido un proceso. Y otra que está vinculada a ello también es el fortalecimiento de la responsabilidad. Sus compañeros nos mencionaban de que también es una falta a la ética el de asumir responsabilidades para las que no estamos preparados, ¿no? Eso está en nuestra Constitución misma, está en nuestro marco de ética de la función pública, ¿no? Está señalado. También es una falta muy grave asumir cargos de responsabilidad cuando no reúno el perfil para el cargo. Bueno, y la experiencia nos está demostrando, nos ha dado un golpe a todos los peruanos, ¿no? Porque por una medida, quién sabe, pues, de evitar, entre comillas, un mal mucho más grave, se decidió por un presidente. Y ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y ahora estamos viviendo todas esas consecuencias, inclusive, ¿no? Por mala información y desinformación también de la población. Y a eso se refiere, pues, la responsabilidad, o sea, al hecho de asumir aquellas funciones gerenciales que me dan todo un sustento, toda una capacidad para tomar las mejores decisiones en favor de mi organización. Y ya sabemos, pues, que todo lo que ocurre en mi organización se replica, ¿verdad? Porque está articulado con todo lo que ocurre en la sociedad, con el ámbito local, regional, sectorial y nacional, ¿verdad? Y otra barrera también contra la corrupción es la selección basada en méritos. La meritocracia tiene que ser así, no hay otra manera para mejorar y garantizar una gestión acorde a las necesidades de las instituciones, ¿no? Es decir, las personas tienen que tener un desarrollo académico, una formación, un respaldo, tienen que tener experiencias previas de haber puesto en práctica competencias, habilidades para hacer gestión, para hacer gerencia, ¿no?
También se han establecido, pues, medidas para combatir la corrupción, como lo estamos señalando, vinculadas ya en este caso directamente a lo que son los partidos políticos, ¿no? Que también están en debacle en nuestro país. Está el control y la transparencia en el funcionamiento de los partidos, ¿no? Ahora están, pues, en el Poder Judicial denuncias muy graves sobre el financiamiento de varios partidos políticos, ¿no? ¿De dónde proviene el financiamiento? ¿De qué fondos? ¿De qué erario? Según la ley de nuestro país, los partidos políticos deben recibir financiamiento del Estado y ese dinero tiene que ser utilizado, ¿no? Para el ejercicio político en un marco también de la transparencia, ¿no? También una medida para combatir la corrupción es el proselitismo político y las gestas electorales de bajo costo, ¿no? Con el avance de la tecnología de información y comunicación, puede pues hacerse campañas, como se señala acá, de bajo costo, ¿no? Ya hemos dicho que el Estado está financiando, ¿no?, las campañas electorales y se hace un control sobre los aportes que provienen, ¿no?, de fondos privados. Porque eso implica, pues, como también ya la experiencia en nuestro país nos lo ha mostrado, compromisos con grandes transnacionales, ¿no?, que sujetan el desarrollo de nuestro país, ¿no? Otra medida es la tipificación de los delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Por ley, todos los funcionarios deben presentar una declaración jurada de bienes al inicio de su gestión y deben hacerlo cada año y al terminar su gestión, ¿no?, para ver cómo ingresó, qué tenía, qué bienes tenía, cuáles eran sus rentas y cómo es que se ha ido desarrollando, ¿no?, esos bienes que poseía, esas rentas, ¿no? Y al término de su gestión, si hay o no una diferencia significativa. Para determinar también ahí, pues, si ha estado sujeto o no a la corrupción. Otra medida para combatir la corrupción es la tipificación de los delitos de estímulo a la corrupción, ¿no? Es decir, que no solamente se sanciona ahora al que recibe, ¿no?, la prebenda, sino también al que da, ¿no? Ahí se les ha puesto, pues, entre comillas, el que peca por la paga y el que paga por pecar. ¿Se dan cuenta, no? El control sobre los bienes de los funcionarios públicos, ¿no? Necesitamos conocer de manera transparente, ¿no?, cuáles son sus bienes cuando asume un cargo de responsabilidad y cuáles son sus bienes el día que termina su periodo de gestión. Está vinculado, pues, a lo que hemos mencionado antes, ¿no? Cómo es que se va enriqueciendo prácticamente la persona. Otra medida son los estímulos a las gerencias transparentes, ¿no? No solamente vinculado a la misma gestión y al hecho de ampliar, cuando hablábamos en el presupuesto por resultados, en sus instrumentos, decíamos de que hay estímulos, ¿verdad?, para quienes logran gastar su presupuesto, se les amplía el presupuesto, se les atiende demandas que son, podríamos decir, especiales, ¿no?, y que están demostrando capacidad de gestión, capacidad de gasto, por lo tanto hay que apoyarlos, sino también garantizar mejoras sustanciales en capacitaciones, en condiciones de trabajo para quienes están haciendo la gerencia. Y lo principal, ¿no?, la veeduría ciudadana, la vigilancia ciudadana. Pero para vigilar tengo que conocer. Y para ello necesito empoderar a la población, darles a conocer cuáles son sus derechos, pero a la par cuáles son sus deberes, ¿verdad?
Lo mismo ocurre en las organizaciones. Tenemos que hacer veeduría dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Que no sean los murmullos a través de los cuales se generan, pues, climas laborales inadecuados, sino por el contrario, que sea parte de la cultura organizacional la transparencia y el conocimiento público de decisiones trascendentes para la organización, ¿no? Y la investigación y la denuncia por los medios de comunicación con un seguimiento, ¿no? Más allá simplemente de hacer una noticia que llame la atención del pueblo, sino sobre todo para que nosotros podamos también ver qué se está haciendo desde las organizaciones a quienes les compete implementar acciones para cortar la corrupción, ¿no? En toda la gestión, sobre todo en la pública, se dan estas fugas en el siglo de la gestión. Hay 7 fugas que están vinculadas a todo lo que hemos venido mencionando hasta el momento. ¿Sí? La caja fiscal, el tesoro público, se conforma de todos los aportes que dan los tributos, ¿no? Que damos los mismos trabajadores, las organizaciones privadas, las grandes empresas, las transnacionales, todas aquellas organizaciones que generan renta, ¿no? Que generan dinero en nuestra sociedad. Ahí se produce la recaudación, ¿no? Y ahí tenemos 2 fugas. La evasión, es decir, dejo de pagar los tributos que me corresponden como organización, y por otro lado, la elusión, encuentro mecanismos legales, huecos en el marco normativo, como se dice así de manera popular, para evitar pagar ciertos tributos, ¿no? Entonces, eso va a permitir, pues, que el erario tenga fugas, ¿verdad? No esté recaudando aquello que le corresponde. Por otro lado, está también otra fuga, que son las pérdidas de gestión, cuando no se hace, pues, una gestión de fondos adecuada, ¿no? Cuando la gestión está enmarcada dentro de lo que es el clientelismo, que va a permitir, pues, desarrollar procesos en los que se está mal utilizando, podríamos decir, los fondos del Estado. Otra fuga son las compras viciadas, ¿no? En este caso, en adquisiciones, ¿no? Hay un video que, bueno, me hubiera gustado pasarles, pero ya el tiempo no nos alcanza, ¿no? De las denuncias que hay en la administración pública, ¿no? ¿Qué decía un proveedor para cada una de estas fugas, ¿no? Hay ejemplos. Decía, en la mañana, la institución viene y adquiere 100 millares de papel a un costo determinado, ¿no? Nosotros ofrecemos el menor costo, dice. Y al día siguiente yo puedo tener ese mismo lote de papel para volverlo a vender. Y entonces, ¿qué pasa? Es que no llega al almacén de la institución. No, sí llega. Ingresa y nuevamente vuelve a salir, dicen, ¿no? Compras, en este caso, viciadas, ¿no? Es decir, compras que están direccionadas y que, bueno, lamentablemente entran en un círculo vicioso de la corrupción, ¿no? En el ámbito de la gestión de recurso humano, también están las contrataciones viciadas, ¿no? No solamente el hecho de desarrollar procesos direccionados, vinculados al clientelismo, vinculados al nepotismo, sino también el hecho de tener, ¿no? Trabajadores fantasmas en las organizaciones que llenan, pues, planillas cuyas remuneraciones son distribuidas entre equipos de gestión.
Y miren, en Ayacucho, hace poco, en el ámbito de salud, justamente, se ha encontrado ese tipo de fugas, ¿no?, en el ciclo de la gestión. También otra fuga es en la gestión de proyectos y procesos, el elefantismo, elefantiasis o paralelismo, ¿no? Cuando se hacen obras sobredimensionadas, las obras tienen que responder a las demandas de la población y tiene que tener, pues, un uso adecuado, ¿verdad? En la gestión municipal, uno de los aspectos que se ha denunciado en nuestro país vinculado a lo que es la gestión pública es destinar, ¿no?, fondos del erario nacional para construir monumentos, bueno, plazas, ¿no? Si bien es cierto, la población necesita un lugar para su tiempo libre, un lugar de esparcimiento donde pueda tomar el aire, pueda conversar con sus vecinos, sentarse en un lugar, pero yo no puedo utilizar dinero del Estado para una obra de esa naturaleza si tengo a una población, por ejemplo, con otras necesidades que son importantes y que están vinculados al primer nivel dentro de la pirámide de Maslow, que es la vida misma, ¿verdad? La satisfacción de esas necesidades básicas. La prioridad sería pues el saneamiento, el agua para la población, que es una parte de ese ciclo vicioso de la pobreza y que genera una serie de indicadores negativos en la población. O el hecho de desarrollar obras, 2 o 3 obras de una misma naturaleza en un ámbito geográfico muy cercano, ¿no? Y en el que la dispersión de la demanda nos va a demostrar, pues, que no se ha hecho un adecuado uso, también en este caso, del erario nacional, ¿no? También otra fuga es la ineficiencia y la ineficacia, ¿no?, en los procesos productivos. El mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Y los famosos desvíos, ¿no? Esto vinculado a lo que es la eficiencia asignativa, ¿no? En lugar de esto, por ejemplo, hace el 2021, 2020 ha sido, creo. Ustedes habrán escuchado por los medios de comunicación social, la educación permite tener ciertos mecanismos para poder recibir el apoyo del Estado, porque la función de educación, el Estado solo no puede atender toda la demanda nacional, ¿verdad? Entonces apoya a las entidades privadas, dándoles leyes que les eximen de algunos impuestos como empresa privada porque están haciendo educación. Pero estas empresas tienen el compromiso de ofrecer servicios de calidad, por ejemplo. Entonces se sancionó a 8 universidades privadas del país porque los fondos que estaban recaudando los estaban destinando para, por ejemplo, el rector de una de esas universidades ganaba 180,000 soles mensuales, 180,000. Y los decanos, las otras autoridades, montos pues también así exorbitantes, ¿no? Y en realidad pues esa excepción de no pagar ciertos tributos es para que la recaudación de esas instituciones sea invertida en calidad. Y eso lo denunció pues la SUNEDU, ¿no? Por eso es que las universidades privadas tienen animadversión contra esta entidad del Ministerio de Educación, ¿no?, que es la que cautela la calidad básica, solamente las que deben garantizar las instituciones educativas para poder prestar el servicio de educación. Lo mismo ocurre con otro tipo de servicios en nuestro país. Entonces, miren, ¿qué es lo que puede ocurrir en el manejo presupuestal en las organizaciones, ¿no?
Estamos tocando estos temas porque nuestro segundo curso está vinculado con lo que es la gestión económica financiera. Ustedes han visto lo que es programación, lo que es la parte de el plan operativo, todo ello, ¿verdad? Por eso es que estamos mencionando todo esto que es muy importante, ¿no? Y lamentablemente, pues todas estas fugas que hemos mencionado generan un ciclo vicioso en las organizaciones, ¿no? Y esto va a agudizar el atraso, va a aumentar el descontento en la población y a la par, pues no vamos a poder generar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Lo contrario sería generar un ciclo virtuoso donde tengamos mayor recaudación, un gasto eficiente de los recursos del Estado y podamos potencializar el desarrollo, ¿no?, de nuestro país. En todo ese contexto, en todo ese marco, tomando en cuenta todo lo que estamos mencionando, tal como ya sus compañeras nos han presentado, está la ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Ya nos han mencionado ellos que lo que se busca es, pues, de que, tal como está establecido en nuestra Constitución política, tengamos mayores niveles de eficiencia en todo el aparato del Estado para lograr una mejor atención a los ciudadanos, ¿no? Priorizando, optimizando el uso de los recursos públicos, ¿no? Y quien ejerce, pues, la función pública es el empleado público, ¿no? Es decir, son aquellos trabajadores de todas las entidades de la administración pública de nuestro país, ¿no? En los diferentes niveles jerárquicos, en los diferentes sectores del Estado, sean nombrados, sean contratados, sean designados, sean de confianza, sean electos, es decir, independientemente de la condición que tengan y del nivel donde se encuentren, ¿no? Ellos deben desarrollar sus funciones en ese marco, ¿no?, del Código de Ética de la Función Pública, que establece principios como el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y la obediencia, la justicia y la equidad, la lealtad al Estado de Derecho. Señala también los deberes, ¿no?, que todo funcionario público debe tener, que son la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, la responsabilidad, ¿no?, que debe de ser, pues, ese marco dentro del cual vamos a desempeñar nuestra función pública, ¿no? Y también en este documento, tal como ya lo han mencionado también, se establecen 5 grandes grupos de prohibiciones, ¿no? El primero es el de mantener intereses de conflicto, ¿no? Es decir, mantener esos intereses vinculados al contexto dentro del cual se desarrolla nuestro desempeño, vinculado a la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, debemos ceñirnos a ellos y estamos prohibidos de poder involucrarnos, podríamos decir, en deberes y funciones que no le competen a nuestro cargo, ¿sí? Otra prohibición es obtener ventajas indebidas. Ya lo hemos mencionado, ¿no?, cuando hablábamos, pues, de todos esos factores, ¿no?, que lesionan la ética, ¿verdad? Obtener prebendas, procurar beneficios personales, ¿no?, ventajas. El nepotismo también. Llegan al poder y es una repartija de cargos, ¿verdad? De los familiares, amigos, ahijados, compadres, comadres, bueno, todo ese entorno, ¿no?, de vínculos, no solamente consanguíneos, sino también espirituales, afectivos, ¿no?, dentro de los cuales, pues, nos desarrollamos en la sociedad. Otra prohibición es realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Como ciudadanos tenemos derecho a tener pluralidad de ideas, de pensamientos, de orientaciones políticas.
pero en el espacio de nuestro trabajo no podemos hacer proselitismo. No podemos. Estamos prohibidos. También hacer mal uso de la información privilegiada. En nuestro caso es mucho mayor esta prohibición porque está vinculado también a lo que señalan pues nuestras leyes de manera particular para nosotros, el secreto profesional, ¿verdad? También presionar, amenazar y o acosar, ¿no? Dentro de nuestro ejercicio profesional. Lo ideal es entonces pues que nos desempeñemos en un marco de valores, de principios, de transparencia, ¿no? Y a su vez, pues, en este código de ética también se señala a qué puede estar expuesto, a qué sanciones puede estar sujeto el funcionario público cuando transgrede este marco normativo, que ya sus compañeras también nos lo han mencionado, ¿no? Y finalmente, quisiera que este poema se lo aprendan, porque creo que nosotros debemos recordar siempre que somos parte de cualquier organización, ¿no? Y que esa institución nos da la posibilidad de desempeñarnos, de generar un recurso, un ingreso para nuestra familia y contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? El poema se llama Quiéreme siempre, ¿no? Y dice, pues, dices que me quieres, pero hay veces que no lo demuestras. En el principio todo era distinto, lo hacías todo por mí. Ahora parece que ya no me tomas en cuenta. Hay días que pienso que no significo nada para ti. Tal vez cuando ya no me tengas, me apreciarás por todas esas cosas que hice por ti. Soy responsable de tener la comida en tu mesa, tu ropa limpia, el bienestar de tus hijos y de todas las cosas que quieres y necesitas. Bueno, si no fuera por mí, tú ni siquiera tendrías para el pasaje. Me he quedado callado y esperando para ver cuándo te darás cuenta de cuánto me necesitas. Apréciame, cuídame bien y yo también seguiré queriéndote. Recuerda, yo no te busqué, tú me buscaste a mí. ¿Quién era? A ver, díganme. ¿Quién era? Es el trabajo, profesora. El trabajo, nuestro trabajo. Tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Y tenemos que desempeñarnos pues dentro del marco de la ética, de los principios, ¿no? Que como ciudadanos debemos poner en práctica cada día en nuestra función, independientemente de la organización, pues, donde nos encontremos desempeñándonos, ¿no? Y en el cargo, nivel jerárquico que nos pueda tocar desempeñar nuestras funciones, en nuestro caso, como profesionales de enfermería. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta, algún comentario.